Y a Marvin. No, yo soy orgullosamente de Sonsonate. Así Occidente, dije, que ¿ves? no, Cocotero, va. Occidente, Sonsonate, perfecto, saludos. así es, También a la gente de cocotero, O Sonsonate. sea que sos chapín. Cocotero, no, casi. salvadoreño. Que Sonsonate fue de Guatemala. Sonsonate era de Guatemala. Claro. Bueno, ya Ya vas vos ya queriendo vimos eso el vender. programa el martes ya. No, entonces ya necesitas la prueba PCR para entrar al país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Éramos más chiquitos, me dice. Bueno, estábamos hablando de Sonsonate, obviamente, y nos recordamos de lo que fue el programa del martes con de Carlos Cañas Dinarte y con Heriberto, me olvidé el apellido en este momento, dos grandes historiadores. Entonces, fue guatemalteco y que ahora, digamos, desde hace muchos años ya es parte del territorio nacional. O sea, según me explicaban los historiadores, éramos más pequeños todavía de lo que somos hoy día. Y se logró conquistar toda la zona occidental. Pero te dijeron que el territorio fue, digamos, siempre pequeño porque como San Salvador se concentró en el tener el poder político y fueron como 3, 4 familias de los próceres, que son todos familiares, no se acordaron, por ejemplo, que la provincia de San Salvador llegaba hasta Choluteca, que nosotros hubiéramos podido llegar Choluteca. hasta Honduras, exacto. Bueno, Entonces se les olvidó esa parte, ¿va? te voy a traer a un programa sobre eso porque siempre es interesante conocer nuestra historia y nuestras raíces. Bueno, Los de San Salvador tienen la culpa que seamos chiquitos. ¿Sí? Ese es el punto. lo de San Salvador, Sí, los de San Miguel no. ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y entonces Roberto era guatemalteco. Llegó el Chapín. Por poquito. Bueno, empezamos con los temas. El primer tema es qué pasa, desacato a la sala de lo constitucional. ¿Sería el primer desacato? ¿Han habido intentos? O sea, han habido como que iba a haber desacato, al final no ha habido, pero en este caso pareciera que va a haber desacato. Ahora hay un caso extraño porque todos sabemos que el gobierno hace ya varios días emitió el comunicado de CEPA señalando que todo salvadoreño residente en el país, igual que los extranjeros, debían traer un examen con 72 horas de tiempo de prueba COVID negativa. Vino un ciudadano, puso una demanda ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional declaró que eso era improcedente, que no se podía por el artículo 5 de la Constitución y dijo no se puede exigir a los salvadoreños traer un examen de COVID-19 negativo para ingresar al país. No se le puede negar a un salvadoreño el ingreso al país. Anoche tuvimos al ministro de Salud, y esto es una cosa sumamente importante. Y cabalmente yo cambié el programa hoy día por el de ayer por lo que él iba a decir, porque él iba a dar a conocer exactamente cuál era finalmente la resolución que había tomado el gobierno. Y el ministro de Salud dijo, bueno, no vamos a exigir la prueba, dijo, vamos a establecerla como una sugerencia, el que pueda que se la haga, pero sí en el aeropuerto vamos a tener controles, vamos a tomar temperatura, y si una persona, digamos, presenta fiebre, vamos a tener que, digamos, pedirle que entre en una cuarentena determinada. Así fue anoche, que incluso me sorprendí porque yo le pregunté, ¿el gobierno se dio ante el fallo de la sala? No, dijo. El gobierno nunca tomó una postura en relación a esto. Y la circular de CEPA, yo le dije, incluso yo tuve al secretario jurídico de la presidencia y me aseguró que se iba a pedir no, dijo, no, eso lo hemos estado pensando, pero no hemos tomado una posición al respecto, pero ya estamos claros, dijo, ahora no se va a pedir como exigencia. Horas después el presidente tuitea y dice, sí, se va a pedir, solo que se le va a exigir a la aerolínea, que hagan el examen y si no lo hace la aerolínea, cerramos el aeropuerto. Señores,
Bueno, yo quisiera decirte que efectivamente el gobierno ha establecido que la sentencia de la sala se va, Yo se va quiero, a cumplir. perdón, quiero ponerle lo que dijo Francisco Alaví para que estemos claros lo que él dijo anoche, el ministro de Salud, en este set. En el primero de los casos, a los extranjeros que no son residentes, se les va a solicitar una prueba de PCR negativo que haya sido emitida en las 72 horas previas a la hora de salida del vuelo. En el caso de los nacionales o residentes, pues se sugiere traer un certificado de una prueba de PCR que sea negativo y sobre todo que también cumpla el hecho de haber sido emitido 72 horas previas al vuelo o a la llegada. En caso de que no se presente, podrá realizarse un tamizaje en un muestreo aleatorio con una prueba de PCR. Todos estos salvadoreños o extranjeros a los cuales se les realice este tipo de estudio, si se identificase, presentaran temperatura arriba de 37.5, entonces se les va a realizar una prueba de PCR. Si esta prueba de PCR sale positiva, pues los connacionales o extranjeros deben cumplir pues, de alguna manera ese aislamiento por 14 días. Ok, sugerencia. Yo se Claro. lo pregunté. O sea, no es un mandato, no, es sugerencia. Claro. O sea, ya con eso, Pero horas después el presidente cambió la cosa, lo que dijo el ministro. El ministro tengo entendido que venía a dar la información oficial de gobierno, cambió y puso que ya era la aerolínea la que estaban pero hay obligadas. hay una cosa, Nacho, el gobierno, el Ejecutivo tiene que acatar la sentencia de la sala y la va a acatar, ¿verdad? Ahora bien, esto no quita que si hay, digamos, un rebrote o el aeropuerto se convierte en un epicentro, el presidente va a verse obligado a cerrar el aeropuerto. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que va a suceder. Lo que te explica el ministro de Salud es en concordancia de acatar la sentencia de, digamos, de la sala de seguimiento que ha dado la sala de lo constitucional. No se puede impedir el ingreso de salvadoreños al país en base al artículo 5 de la Constitución. Y en el caso de las medidas que está tomando el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración están basadas en la Ley General de Migración, específicamente a partir del artículo 330 en adelante. No puede la autoridad salvadoreña prohibir la entrada a un salvadoreño, Sí, así es. pero sí puede prohibírsela a través de la aerolínea. En este caso, fíjate que la aerolínea lo que va a decirle a los salvadoreños, eso es lo que yo entiendo, es que deben de llevar esa prueba porque se la van a pedir en la migración salvadoreña. Pero es que, ¿qué es lo que te tiene que pedir una aerolínea? Que eso ya está regulado también. Trámites migratorios no puede. Lo que puede hacer es entrar y dar sugerencias, qué es lo que vos vas a tener que presentar allá cuando llegues a tu destino. Va a ser un poco complicado, digamos, que las aerolíneas no den ingreso al vuelo a la gente que ya compró el vuelo, porque lo único que te piden las aerolíneas para entrar al avión es el vuelo. Más allá de eso, no, las aerolíneas solo pueden advertir, ¿verdad?, de que les van a pedir eso en migración. Ahora, una vez llegando a migración... No. Yo creo que aquí hay algo más. Estamos hablando de los salvadoreños, El ¿verdad? gobierno, de los salvadoreños. El gobierno le ha señalado a la aerolínea. Sí. Están obligadas a pedir la prueba. Las aerolíneas, o sea, el gobierno ha hecho trasladó la a la línea. exacto. Y si no cumple la aerolínea va a tener una multa de $6,000. Bueno. Eso no lo No, eso no lo por es. pasajero. Ok, bueno, pero eso... ¿Ya? Por lo tanto, digamos, está obligando a la aerolínea, pero la aerolínea en este caso solo pudiera hacerlo si está basado en una ley salvadoreña, o en un decreto o en algo legal, no en un mandato. Entraríamos una orden. como lo de las mascarillas. A ver, ¿verdad? tengo que ir al corte, se nos fue muy rápido, vamos al corte y vemos esta parte que pasa legalmente. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, voy a ir con René, que es abogado, para que nos explique un poco cuál es su posición en relación a lo que está pasando. El presidente, después de nuestro tuit, dijo que la sala había fallado por un chambre, que es lo que quiso decir acá el ministro anoche, pero al final, digamos, lo que el ministro dijo es muy diferente a lo que el presidente dijo, cómo iba a ser finalmente esto. ¿Qué está pasando? La sala falló por un chambre y ahora hay desacato o no hay desacato. Bueno, mira, me pareció muy atinada la posición del ministro de Salud ayer, que es la que acabamos de ver en el programa. Decir, no se trata de la exigencia de que si no trae la prueba negativa no va a entrar, sino que se va a hacer un tamizaje aleatorio, gratuito, en donde el país va a asumir los costos. Me parece que es razonable esa posición. Ahora, cuando el presidente dice en su tuit de que falló la sala en base a chambres, hay un artículo en la Constitución que dice que se puede declarar inconstitucional y que es nulo cualquier decreto, orden o resolución que contraríe los preceptos constitucionales. Y como ya lo dijo muy bien Marvin, en el artículo 5 se establece el derecho de libre tránsito en el país, el cual incluye el ingreso al país. Ojo, no solo de los nacionales, sino también de aquellas personas que, siendo extranjeras, también tienen un permiso para poder vivir en El Salvador. En ese sentido, si el presidente le traslada o el Ejecutivo le traslada la obligatoriedad a las aerolíneas, lo que está haciendo es un fraude de ley, porque la exigencia siempre va para el ciudadano, no para la aerolínea. El ingreso siempre se le va a negar al ciudadano, aborde la aerolínea que quiera. Entonces, aquí va a ocurrir que le va a dar una sentencia de seguimiento la sala, si eso se hace efectivo, y también va a declarar nulo el que las aerolíneas en El Salvador puedan hacer una restricción del ingreso de los salvadoreños. Por un lado. Por otro lado, me preocupa el tema de que una medida sanitaria que viola un derecho constitucional, simplemente el presidente dé una orden y dice, ya les giramos orden a las aerolíneas de que no ingresen vuelos con salvadoreños que no traigan la prueba negativa. Es que lo que pasa es que esto tiene que ser ordenado por ley, porque entre las aerolíneas y el Estado salvadoreño, no el presidente, el Estado salvadoreño, existe un contrato que le permite aterrizar a estas aeronaves, pero eso está regulado por ley, no es lo que a una de las partes se le ocurra, o a la aerolínea o al presidente de la República. Hay que entender el tema que es toral en esta situación. No estamos hablando de cualquier derecho que se conculca o se limita, estamos hablando del derecho de libre tránsito. Y cuando se conculca un derecho como el de libre tránsito, solamente puede ser cuando hay un régimen de excepción. Y así lo dice la resolución de la sala, pero en este momento no hay ningún régimen de excepción. Yo le decía un poco a Marvin en el intermedio que debió haber sido regulado por ley, porque aquí la discusión no es la pertinencia de la medida sanitaria. No, la medida sanitaria es correcta. El medio que se usa para imponerla es lo que es ilegal. En ese sentido, hay un precepto en derecho constitucional y en derecho, digamos, sancionatorio y administrativo, que es el principio de legalidad. Cuando se impone una sanción o se impone un castigo, tiene que haber un precepto de legalidad totalmente escrito y establecido. Por lo tanto, si esa ley no fue aprobada, que contenía esa restricción, el órgano ejecutivo no la puede hacer valer. Entonces, yo creo que un exceso del presidente en imponer... ¿Un fraude de ley? Claro que sí, hay un fraude de ley. Recordemos que esta es una medida cautelar, es una resolución judicial que adquiere una formalidad verbigracia el caso de una ley. Por lo tanto,
En cualquier momento pudiera la sala también objetar porque el destinatario, y esto lo voy a decir despacio, el destinatario de esa restricción no es la aerolínea, es el mismo ciudadano salvadoreño Ok. que no se le permite Veamos ingresar. rápidamente los tweets que puso el presidente anoche para entender un poco más. Lo que decía René, no es chambre, la sala no falló por chambre porque había una resolución de CEPA. Y CEPA es un organismo del Estado, por lo tanto, digamos, podía asumir por esa resolución. Incluso la resolución pudo haber sido, la decisión pudo haber sido verbal. Y si eso viola la Constitución, también es necesario Veamos que haya una rápidamente, ley. para ir rápidamente también con Roberto. La sala sigue con su proceso de desmantelamiento del gobierno disfrazado de tutela de derechos. Ningún derecho absoluto y los requisitos de entrada a los aeropuertos por enfermedad o seguridad siempre han existido en este y en todos los países. ¿Qué más puso? Además, la sala emitió una resolución a pocas horas que se lo pidieran sin ni siquiera consultar al Ministerio de Salud, ente rector de la política de salud de nuestro país. Por lo tanto, su sentencia no solo tiene vicios de forma, sino de fondo. Y la última, por lo tanto, todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto tendrán que exigirle a todos sus pasajeros una prueba de PCR negativa de COVID-19 tomada como máximo 72 horas antes del viaje. De lo contrario, nos veremos obligados a volver a cerrar el aeropuerto. Bueno, señores. Roberto. Sí. Mira, yo quería referirme en dos sentidos a esto que ha pasado. En primer lugar, creo que sigue siendo lamentable cómo pues, la figura del presidente se dirige a otro órgano del Estado y claramente le dice que no va a acatar la resolución. No sé por qué Marvin dice que la va a acatar, si claramente él lo que está diciendo es que no importa lo que haya dicho la sala, se le va a exigir a las personas que lleguen al país, los residentes extranjeros, la prueba del PCR. Bueno, pero no nos extraña esta reacción del presidente. Quizá lo que más lamento yo es que en este país la reacción de los presidentes, quizá de un tiempo para acá, ha sido como esa confrontación e intentos de desacato de las resoluciones de la sala. Y lo preocupante es que no pase nada, ¿verdad? Que no haya consecuencias de un pronunciamiento como el que hizo el presidente. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me llama la atención, y esto ya quizás es un tema digamos, que no está bajo el control de este gobierno, y es que yo he estado revisando cuáles son las exigencias que tienen otros países, y hay algunos países, bueno, ya que hablábamos de Guatemala, por ejemplo, que sí te exige la prueba PCR, pero si no la llevas, te hacen firmar una declaración jurada por la cual te vas a someter a una cuarentena de 14 días y probablemente sea en tu domicilio, pero hay otros países como España que la pidieron durante algún tiempo la prueba PCR y ahora ya no la piden. Ahora, ¿qué va a pasar cuando en un aeropuerto o en un vuelo incluso que tiene diferentes destinos porque hace escalas, etcétera, mezcles, porque hay gente que no va a un destino donde no le piden la prueba PCR y hay gente que sí va a destinos donde se exige. Entonces no podemos estar completamente seguros de que traer una prueba PCR desde el origen vaya a garantizarte que no venís con el virus. Lo más sensato, creo yo, que hubiese sido mantener la postura que el ministro explicó ayer muy bien, y es que al llegar al aeropuerto se pudiera hacer una prueba, digamos, rápidamente, y en caso de dar positivo, pues tomar las medidas pertinentes. Pero bueno, creo que estamos nuevamente en un limbo provocado por el Ejecutivo sin necesidad
Y lo peor es que también esto tiene consecuencias en mucha gente que ya había planificado sus viajes y ahora están teniendo que cancelarlo, ¿verdad? Porque obviamente no tienen esa prueba o no la habían previsto. Correcto. Hay un caso que el mismo ministro lo dijo ayer, que ellos estaban analizando porque la orden para la aerolínea fue para todo, pero si alguien viene de Estados Unidos y trae niños, en Estados Unidos no se le toma prueba de COVID a los niños. Correcto. ¿Cómo van a hacer? Así es. Eso es como el que hace el transbordo. Entonces, El que hace el transbordo, él no sale del aeropuerto, sino que busca un vuelo de conexión, pero él tiene contacto con salvadoreños dentro del aeropuerto. En No la se les va a zona. exigir a ellos, porque ellos no vienen para El Salvador, pero tienen contacto en el país, pero a ellos no se les exigirá la prueba PCR de acuerdo a lo dicho por el presidente. Ahí es donde yo creo que están las inconsistencias jurídicas, que de haberse regulado esto en una ley de manera un poco más ordenada, hubiésemos tenido una verdadera medida sanitaria que sí le ayudara al país a contener el contagio. ahora, yo sé otra cosa. Y porque mi pregunta fue ayer al ministro, ¿por qué no se le hace? ¿Por qué el gobierno no le hace la prueba? ¿Cuánto ingresarán cada día a El Salvador? No sé cuántos, 400 personas, 500 personas. No, mucho más. Depende, ahorita obviamente ha bajado. No, que ¿verdad? ingresen. Por 400 personas en apenas 2 No, vuelos. no, pero en este momento que no está viajando casi nada. Que, o sea, No, pero las cifras ¿por son qué el altas, gobierno no ¿va? puede hacer esas 500 pruebas? Mil, No las puede hacer 2.000 el personas, gobierno. ¿va? 1.000, 2.000 personas habitualmente. Por eso es que me parece más razonable la posición del ministro de Salud cuando habla de un tamizaje aleatorio que lo asume el gobierno y que le va a permitir, digamos, ser mucho más Pero el expedito y más tamizaje ágil. obligatorio es tomar la temperatura. Sí, Lo pero- mismo que te hace cuando No, pero entra... también lo puede hacer a través de pruebas rápidas, que no necesariamente es la toma de temperatura, sino que es algo más, incluso que tiene, de acuerdo a lo que ellos él lo mismos han explicaba dicho, mayor muestreo, ¿no? Ajá, y también lo explicaba al tomar la temperatura, y si hay ahí más de 37, a esa persona le hacen la Es que lo que prueba. pasa que lo que se critica es, perdón la expresión, pero no encuentro otra. Lo que se critica es la matonería con la que se impone la restricción a un derecho constitucional y que no se acepta una medida, digamos, una medida cautelar de la sala cuando la sala lo único que está haciendo es protegiendo el derecho. Ahí veía yo que decían, mire, pero no le consultó al Ministerio de Salud. No, si es que la sala no va a tomar decisiones médicas o clínicas, no es competencia de ellos. Lo También que hay la que- sala hay va a que- proteger es el derecho en base a una realidad. Hay que notar algo también, es que la sala ha hecho digamos, un seguimiento de la sentencia de los varados. Correcto. ¿Verdad? Entonces no es, digamos, no es el recurso que presentó Fortín Magaña. No ha resuelto en base a lo que presentó el doctor Fortín Magaña, sino que es que le ha dado seguimiento a la sentencia de los varados en el entendido de que no puede evitársele ingresar a salvadoreños al territorio nacional. O sea, no es tanto que falló en horas una petición. Ahora, te quiero decir de algo eso. más. Cuando dice el presidente y también algunos funcionarios, es que esto se aplica en otros países. Sí, es correcto, hay más de 100 países en el mundo que están utilizando la misma medida sanitaria, pero hay países en los cuales sí hubo necesariamente que hacer una reforma de ley. El caso de Guatemala, eso lo puedes consultar vía internet. El caso de Honduras. Se reformó el Código de Salud para poder tener una base legal que pudiera servir para Ahora, imponer esta ¿cómo medida. vamos a entender, doctor, el 334 de la Ley de Migración que establece esa colaboración institucional y que deja al Ministerio de Salud la facultad de poder tomar las medidas sanitarias que se requieran para el ingreso al país? Es que volvemos al punto, Marvin. Hasta ahí, hasta donde tú lo has dicho, tiene una carta de ciudadanía legal la medida sanitaria. Lo que no tiene carta de ciudadanía y está prohibido es que te impongan una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Que no te permiten ingresar al país. Eso es lo que está prohibido. O que choque con la Constitución, Claro, que no exista una claro, ley claro. que limite eso exactamente. Roberto, tengo un par de minutos. Sí, bueno, yo nada más quiero insistir en cómo, o sea, qué vamos a hacer, pues, porque esto, como dije, está teniendo unas consecuencias para mucha gente de los que están varados desde hace muchos meses y les implicaría unos gastos muchísimo más altos. Ya han gastado bastante en su estadía obligatoria afuera, como para ahora pagar un costo tan alto. Solamente como dato,
En Estados Unidos, las pruebas pueden llegar a valer casi $1,000 en algunos estados. Entonces, creo que habría que pensar un poco más en, digamos, en el bienestar de los varados y de mucha gente que quiere regresar al país porque ha estado fuera durante mucho tiempo. Así que yo creo que hay que repensar y el presidente todavía está a tiempo de darle un giro a su discurso porque no veo ningún beneficio de una medida como esta. Ok, imagino que también para las aerolíneas debe ser complicado porque después de tanto tiempo estar cerradas, volver a operar, tener seguramente los aviones al límite en este primer y segundo día, primeros días, y ahora, digamos, volver a tener, porque me imagino que cuánta gente va a venir el sábado si no está claro todavía esto. O cómo se va a hacer. Bueno, vamos a ir al corte. Volvemos rápidamente con el segundo tema de esta noche. El BCR dice que aseguró que el gobierno ha tenido a disposición $3.000 millones para la pandemia. Y interpretando, digamos, lo dijo ayer el presidente de la BCR en la asamblea y hoy día o lo renunciaron o él renunció, pero lo claro, digamos, es que no va a seguir. Ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Dispone de tus remesas familiares las 24 horas del día por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, esto poco, digamos, fue la respuesta que
que la Asamblea quería saber cuando el presidente dice no nos han dado un 5 o ni un centavo partido por la mitad. La Asamblea ha estado insistiendo todo este tiempo que sí le han dado, que sí le han aprobado y que sí ha tenido a disposición el gobierno. Ayer la Asamblea llamó al presidente del BCR para que dijera cuánto dinero había ingresado y cuánto dinero del BCR había salido disponibilidad al gobierno, y la respuesta del presidente fue 3.000 millones de dólares a disposición en lo que fueron préstamos internos y externos, tengo entendido. Y el señor renunció hoy día, o lo renunciaron. Mira, yo, digamos, el panorama que tengo respecto de este tema es que al presidente del BCR lo renunciaron. Y lo renunciaron porque fue a decir las cifras reales a la Asamblea Legislativa. A todos los diputados nos pareció una persona coherente, nos pareció una persona técnicamente apropiada, y al pedirle la renuncia o despedir al presidente y haberlo hecho hace menos de 2 meses con el ministro de Hacienda, descabezás a las 2 principales pivotes o muros de contención de las finanzas públicas de un país en menos de 2 meses. Eso es grave, porque descabezás prácticamente las cabezas pensantes de la. Dijo el presidente del BCR en la reunión ayer en la comisión: han ingresado 1.643 millones solo de letes, CETES y títulos valores nacionales e internacionales colocados. Este dinero prácticamente el gobierno lo tuvo a disposición en los 104 días primeros de la pandemia. ¿De qué estamos hablando? Para poder colocar parte de estos CETES y letes, el gobierno obtuvo una autorización de la Asamblea Legislativa para ir a negociar estos títulos valores. Quedaron desvirtuadas 2 cosas que el presidente ha venido sosteniendo durante la pandemia. Uno es que la Asamblea no le ha ayudado, y la segunda que quedó desvirtuada es que no le hemos dado ni 5. Pero además de eso, te quiero mencionar algo más. Al presidente también le ingresaron 20 millones del BIRF, 26 millones de KfW, 250 millones del BID de atención sanitaria, 50 millones del BID de medidas económicas compensatorias, lo cual suma 346 millones de dólares en préstamos adicionales a los 1.643 en títulos valores. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares en efectivo, Ahí no hay documento que valga, sino que en efectivo entraron a la gaveta del BCR y luego a la gaveta del Ministerio de Hacienda. Entonces, con esto queda desvirtuado parte de lo que el presidente ha venido diciendo, creo que reiteradamente. Pero el otro tema que es importante es dónde está ese dinero. Porque cuando tú ves las condiciones en que está el país, no hay un hospital terminado, los sectores productivos no han recibido dinero para poder compensar sus planillas y reactivar sus negocios. Cuando tú ves la pobreza extrema en el país se agudizó, todavía ves las banderas y camisetas blancas pidiendo víveres a la orilla de las calles. Es decir, tú ves un país resquebrajado en su economía. Pero ojo, de lo que estamos hablando aquí, de los 2.000 millones constantes y sonantes sobre billete, eso es aparte del dinero del presupuesto general de la nación, que si tú lo dividís en los 6 meses de la pandemia, si el presupuesto general de la nación fue de 6.700 millones de dólares, eso significa que aparte de estos 2.000 millones, dispuso de 3.000 millones más del presupuesto general de la nación. Entonces yo creo que este dinero se necesita saber dónde está, en qué fue invertido, quiénes lo recibieron, cuál es el impacto financiero y económico para la familia salvadoreña, porque la gente todavía sigue diciendo estoy desempleado, no recuperé mi empleo, la vida es más cara, ahora me están cobrando lo que dejé de pagar en 6 meses, es decir, hay una depresión económica, no obstante que ha sido en la época en que más dinero ha tenido el gobierno. Marvin. Doctor, una pregunta. De los 1.600 millones que informó el presidente del Banco Central de Reserva, 1989.
parte era de lo que ya se había aprobado en el presupuesto general, ¿verdad? No, Marvin. O sea, los 1.643 millones que yo te menciono... Son de los 3.000 millones. Son de los 3.000 millones, correcto. Ujú. Correcto. Entonces, Y a la esos colocación 1.600... de bonos para el financiamiento del presupuesto, que fue lo que se hizo al principio de la pandemia. Es correcto. Y esos fueron, y te voy a citar un dato, Marvin, bien interesante lo que tú decís. Porque yo lo ¿Sabes que- cuánto dijo el ministro de Hacienda que renunció? ¿Sabes cuánto dijo que era el déficit fiscal? Es decir, lo que le hacía falta al presupuesto para financiarlo, 600 millones. Que se aprobó en bonos. ¿verdad? Que se aprobó en bonos. Exacto. Y entiendo que eso se colocó Y para, claro, usarlo, se colocó. para usarlo en la pandemia. Correcto. Yo entendería que parte de ese dinero que dijo el presidente del Banco Central de Reserva se usó para tapar lo que se había sacado del presupuesto. Que solo eran 600 millones. nada más. Para atender la pandemia de inmediato. Ahora, hay una cuestión interesante en eso. Ustedes ya juraron a la Comisión de Veeduría, ¿verdad? Sí. Imagino que ellos presentarán un informe de lo más pronto posible Claro. para subsanar lo que usted está mencionando. Ahora, ¿y la Corte de Cuentas que ustedes nombraron? ¿Qué dice de todo esto? De lo que usted, porque está bueno hacer la pregunta, vea, aquí en el programa, pero usted sabe que mientras la Corte de Cuentas no certifique a la Fiscalía, ¿verdad? Digamos, lo que usted está diciendo, vea, de sospechas, pues vamos, que se queda en un discurso de campaña electoral. No creas. Te voy a decir por qué Pero no ¿por se qué queda la en un Corte, discurso. por qué la Corte, le creo a usted, pero ¿por qué la Corte de Cuentas no dice eso que usted está diciendo? Es que lo que pasa que ellos tendrán que decir en su informe qué es los hallazgos que han encontrado. También la Algunos- Comisión de Veeduría, Es ¿verdad? correcto. Y dirán incluso si nosotros estamos equivocados o no. Pero te voy a dar otro dato, Nacho, y Marvin, y al señor Ocampo, que todavía es más preocupante. Este día, el gobierno quiso colocar 643 millones más en bonos en la banca nacional. Y la banca nacional dijo, no, mire, momento, permítame porque quiero ver si los bancos, las matrices de ellos en el extranjero me autorizan prestarle a usted, o en todo caso le dijeron renegociemos la tasa de interés. Pero la pregunta es, si le van a ingresar al gobierno 643 millones más, la pregunta es, ¿para qué lo quiere? ¿A quién le va a rendir cuentas de eso? Porque eso nosotros nos hemos dado cuenta. Nunca le dijo, no, mire, momento, permítame, quiero ver si tengo liquidez para prestarle este dinero. Entonces, yo creo que esa las es parte sospechas... de los 3.000 millones que No, ustedes Marvin, le han, no. le han aprobado. No, te voy a decir ¿Qué se por qué supone no. que debe de negociar No. eso Te en voy- una primera fase? No, te voy a decir por qué no. Porque los bonos nacionales que la banca le compra no necesitan autorización de la Asamblea, pero suma a la deuda externa del país. Claro, pero fue lo que ustedes le aprobaron para el presupuesto, No, entiendo en eso. no. Se va No, directamente de un eso es Marvin. El gobierno lo puede El hacer. gobierno lo puede hacer, es ¿Cómo como lo la han tarjeta hecho? de crédito. Esa ¿Cómo es la lo han famosa hecho? Es tarjeta de crédito. Como lo han hecho todos los gobiernos. Sí, pero Eso no en se esas viene haciendo. cantidades, Marvin. Bueno, Te voy el a país- dar el otro país dato. está en una situación, Sí, comprenderá, comprometida. totalmente. pues, En ¿verdad? eso estamos de acuerdo. Te voy a dar un dato alarmante. Cualquier cantidad incluso es 427. pequeña, ¿no? Cualquier cantidad Sí, incluso es pequeña correcto. para reactivar la economía Correcto, del país. 427 millones en bonos logró colocar en un solo día El Salvador hace 2 meses. Y ahora quiere colocar 643 en un solo día. Esa tarjeta de crédito está sobregirada y ahí es donde uno empieza a preguntarse, pero Ok. ¿a dónde va todo ese dinero? Porque Ok. ha bajado la recaudación y tiene que cumplir, No, fíjate que no. Te voy a citar. tiene que No, cumplir el presupuesto Una- para te voy a cubrir la citar los datos recaudación. del actual ministro de pero Hacienda. No, pero quizás sigamos, esto Yo- se puede cerrar en esto para entenderlo. Así Solo- lo entiendo yo. O sea, vamos a tener 900 millones Claro, en menos. efectivo. ¿Ya? En efectivo. Menos. Constantes y sonantes. Y parte de lo que se ha pedido es para tapar ese hoyo. Así es. Pero igual te van a quedar más de 2.000 Claro, millones. pero solo igual. te voy a dar O otro sea dato. que la pandemia nos va a costar más de 2.000 millones de dólares. No, mucho más. O No, mucho pero te más. voy a dar otro dato, Pero porque la una- recaudación ok, fiscal no ha subido, no ha bajado, ha subido. Dijo el actual ministro de Hacienda que había recaudado en la reactivación de la economía 329 millones de dólares. Ya van como 4.000 Sí. millones ya Claro. recaudados. Sí, Roberto. Sí, a ver, yo quería referirme también aquí al tema de, bueno, era casi que cuando yo vi las declaraciones del presidente del BCR, yo, digamos, no lograba entender por qué él estaba diciendo eso, digamos, en la lógica de que la mayoría de los funcionarios de este gobierno han llegado únicamente a
pues a callar y nunca han develado pues cifras reales sobre lo que han gastado. Entonces me pareció valiente de su parte y bueno, la consecuencia natural era que él o dejara el cargo o lo despidieran. Pero más allá de eso, sí, yo comparto, digamos, esa preocupación de en qué se ha gastado. Bueno, sabemos que en parte se ha gastado bastante en publicidad, pero, a ver, hay todavía un montón de áreas donde se prometió que se iba a gastar ese dinero, por ejemplo, el fideicomiso famoso de 600 millones, bueno, y hay compromisos legales que no ha asumido todavía el gobierno, ¿verdad? Como el FODES, bueno, milagrosamente se pudo rescatar lo de Fomilenio, pero a mí hay una cosa, doctor Portillo, es que siempre me pregunto, Arena y el FMLN dicen abierta y casi que alegremente de que le han dado todo el apoyo al gobierno. A mí lo que me llama la atención es por qué, digamos, se abrió tanto, digamos, la caja y hasta ahora que ya, bueno, si no es por el presidente del BCR, quizás no nos damos cuenta que ya casi se gastaron los 3.000 millones y aquel famoso plan de reactivación económica, que no es lo mismo que la reapertura, nunca llegó. Entonces, ¿por qué ustedes le han seguido aprobando dinero al Ejecutivo cuando lo que han visto es esto, ¿verdad? Bueno, no han visto nada de en dónde se ha gastado el dinero. ¿Te contesto? Sí. Bueno, Rápido. quiero decirte que lo de los 3.000 millones fueron aprobados básicamente la autorización para negociar estas cantidades a finales de julio. Nosotros partimos de la buena fe que ese dinero iba a servir para la reactivación del país. Nosotros no podíamos negarle los votos a que el gobierno pudiera cubrir salarios, pudiera cubrir planillas de empresas, pudiera invertir en la red sanitaria. A nosotros como asamblea no nos compete auditar el dinero. Eso le compete a la Fiscalía y también a la Corte de Cuentas. Ahora, si tú ves, nosotros hemos detenido el tema, por ejemplo, de 40 millones más para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque el señor ministro no ha logrado explicar a dónde van esos 40 millones. Entonces, en la medida en que él no explique, nosotros no lo podemos autorizar. Y así ha sido con otro dinero más que está todavía sujeto a una explicación, y mientras no se explique este dinero, nosotros no lo vamos a autorizar. Ahora, lo que sí quiero ser bien responsable... Sí, pero René, queda extraño cuando ustedes dicen no sabemos en qué. Me imagino que por ese lado va la inquietud, digamos, de Roberto. Cuando los partidos digan, hemos autorizado, pero no sabemos en qué Cuando yo te digo, no sabemos en qué lo han gastado, es por lo siguiente, y me voy a aclarar en este tema. Cuando se aprueba un crédito, se firma un contrato con el Banco Internacional que lo presta y ahí se especifica para qué va. Pero, por ejemplo, cuando el señor presidente dijo, y se han de acordar ustedes, que iba a contratar miles de jóvenes recuperados del COVID, que les iban a dar un carnet que eran inmunes, que los iba a contratar para realizar actividades para la pandemia. Ese dinero está presupuestado, ¿se contrató esa gente? No. Por ejemplo, se dijo de que el Hospital El Salvador se iba a terminar el 15 de julio. Se lo dijo el ministro de Obras Públicas en un programa de TCS de Frente a Frente. ¿Se terminó el hospital? No, lo que hay es una galera. Lo que se habilitó fue la Feria Internacional con divisiones, pero no está terminado. Pero el dinero lo recibió. A eso me refiero cuando digo, si nosotros autorizamos ese dinero y el hospital no está concluido, ¿a dónde está ese dinero? Ok, tengo que ir al corte. Vamos rápidamente, volvemos en un par de minutos para escuchar sus preguntas, sus comentarios y responderlas también. Ya voy.
Es 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy buenas noches, Mao Hernández. Buenas noches a nuestros invitados. Comenzamos con la participación de Dani, que nos dice, ¿no sería más fácil para el gobierno ir a la asamblea, pedirles una ley para que puedan exigir la prueba del coronavirus a los salvadoreños que quieran regresar al país? Federico Vázquez nos dice, los magistrados no contemplaron el artículo 65 de la Constitución y la Ley Especial de Migración que facultan al Ministerio de Salud a establecer requisitos, medidas sanitarias por emergencia mundial a salvadoreños y extranjeros para ingresar al país. Arnoldo Salazar plantea, es correcto, es más, ahora mismo escuché esa noticia, en varios países están pidiendo la prueba PCR. Ayer lo dijo el Ministerio de Salud, que no se iba a solicitar, pero que si una persona tenía calentura, se le iba a decir que estuviera 14 días en aislamiento. Marvin Mayel Erazo nos dice, si la sala protege el derecho, ¿por qué no respetar el derecho a la salud pública y colectiva con base en el Código de Salud? Sabe que aún hay emergencia a nivel mundial. Muchos países solicitan la prueba PCR, pero solo en nuestro país todo es inconstitucional. Emilio Monterrey plantea, ¿qué análisis pueden hacer sus invitados del distanciamiento no social, no real, de los poderes del Estado, quienes en teoría tienen el mandato a colaborar entre sí? ¿Cómo afectará esto al próximo proceso electoral? Ya todo está escrito. ¿Qué opinan? Omar dice, la medida preventiva es válida. La forma autoritaria de imponerla es ilegal. Basta conseguir el debido proceso inteligente. ¿Será el objetivo poner a la militancia en contra del órgano judicial? La democracia se deteriora ante la nula comunicación de lo que hace el legislativo. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Bueno. No, casi todo quiere? fue A ver, sobre... Empezamos con Roberto para que no nos quede... Sí, bueno. Si no me va a reclamar, Roberto. Todo fue lo Roberto de la desde la Casa Blanca. Ok, muchas gracias. Yo solamente quiero reaccionar a algo que quedó así en el aire en el segmento pasado, y es que con tales antecedentes, doctor, yo lo lamento, pero alguien, digamos, y en este caso el gobierno, que no da señales de transparencia, no quiere rendir cuentas, porque no es la primera vez, llega a pedir 3.000 millones, francamente, no me cabe cómo se le ha aprobado tanto dinero, y ahora vienen la oposición a decir que bueno, que no sabían para qué, pero bueno. Por otro lado, creo que todas las intervenciones de los televidentes van en el sentido, digamos, de unas medidas más sensatas en cuanto a la exigencia de la prueba PCR. Como ya lo dije al inicio, no todos los países la están exigiendo.
y entonces eso tiene unos efectos porque en un aeropuerto se podrán cruzar aquellos que van para destinos donde sí les han pedido y otros donde no se les han pedido, y entonces nada te garantiza que en ese cruce, en ese contacto no haya habido contagio. Por lo tanto, creo que El Salvador se debe mantener con la posición que expuso muy bien el ministro, que era hacer la prueba aquí al llegar al aeropuerto. Y también por una medida de solidaridad con aquellas personas que han quedado varadas durante más de 6 meses y que hoy por fin tienen la oportunidad de regresar y reencontrarse con sus familias. ¿Ok? Yo creería que lo que se va a terminar imponiendo es la idea que te daba ayer el ministro de Salud aquí, porque también hay que pensar en la gente que comercia en las fronteras terrestres y que suele ir y venir en el mismo día o en 2 días. Creo que lo que te dijo aquí el ministro Alaví es lógico, es consecuente. Sí, pero el presidente manda. Pero fíjate que al final el análisis técnico que te pueda hacer el ministro de Salud debe de prevalecer en el sentido de lo más práctico y lo de ponerse, digamos, en uso para el funcionamiento mejor tanto del aeropuerto como también de las fronteras terrestres, pues. Entonces creo que lo que te ha dicho aquí el ministro de Salud anoche es lo más, digamos, lo más cuerdo, pues, dentro de todo esto, que se ha cerrado el aeropuerto, se ha vuelto a reabrir, incluso el contrato que tienen las aerolíneas con el gobierno, si están facultadas para esa exigencia, después te pueden negar las aerolíneas a hacer ese trámite, después aunque la multes, la aerolínea puede demandar al Estado, vea diciéndote que no estaba en el contrato hacer eso. O sea, si se quieren facilitar las cosas, por ejemplo, por eso te digo, o sea, para mí la salida es la que te dio el ministro Alaví ayer. Y solo para terminar el tema que quisiera, de lo de la aprobación de fondos, dentro de todo lo que usted habló de aprobación de fondos, y bueno, y usted es miembro del Partido Arena, usted sabe lo importante que es para la mediana y la pequeña empresa los fondos que se le han prometido y que la Asamblea Legislativa no los aprueba aún, doctor. Está bien que no le aprueben al Ministerio de Agricultura y Ganadería, está bien que no le aprueben a Salud, pero le urgiría a nombre de los medianos y pequeños empresarios del país que aprueben rápido esos fondos para que pueda llegar ese subsidio a esas empresas, que muchas ya quebraron, y que está en manos de la Asamblea Legislativa, entiendo, aprobar ese dinero para las MIPES. Sí, 2 cosas. La primera es que no se ha, digamos, redestinado el dinero para Bandesal, para poder ayudarle a las micros y pequeñas empresas, porque Bandesal le quiere poner los mismos requisitos de la banca comercial, los mismos requisitos de préstamo a la gente de las pequeñas y microempresas. Es más, no incluye directamente al sector informal de la economía y nosotros sí queremos que lo incluya, porque la gente que no tiene todos los requisitos formales para aplicar a un banco o un crédito es el sector informal. Ese es el más golpeado, a ese es que también hay que ayudarle. Entonces, hace falta todavía explicaciones para que ese dinero no se vaya a malutilizar prestándolo a un dinero de tasa comercial, cuando en realidad lo que queremos es ayudar a la gente. Este es un punto. El otro punto que quiero aclarar es el siguiente. No es tan fácil como lo plantea el señor Ocampo. Decir, mire, pero ¿por qué le han aprobado tanto dinero si no saben para dónde va? Cuando uno es funcionario público y el gobierno te pide en una pandemia para comprar alimentos para la gente pobre, te pide para reforzar el área de salud y compra de medicinas, respiradores y camas, te pide para poder reactivar la economía, te pide para poder pagar salarios en el gobierno, te pide para poder reactivar, digamos, ¿cómo se llama? La infraestructura del país por 2 tormentas. Y tú le vas a decir, no, mire, fíjese que no se lo voy a dar porque no sé si usted se lo va a robar. En ese momento vos lo aprobás de buena fe, sabés para dónde va, pero cuando el dinero ya llegó a su destino y ese dinero no se ve reflejado en la mejora para el que te lo pidió, ya no es problema de los diputados, es problema del gobierno. Yo te voy a citar el ejemplo más típico. Claro, yo te voy a citar un ejemplo claro. Doctor. El tema, por ejemplo, de la compra de alimentos. Nosotros le dimos el dinero para la compra de alimentos. ¿Cuál fue la decisión que tomó el gobierno? Comprar a Sinaloa maíz.
¿por qué no se los compró a los productores nacionales? Ok. Eso no es responsabilidad Bueno, de los después me imagino diputados. que vendrá la Corte de Cuentas que tendrá que Claro, determinar así funciona la que no. institucionalidad. Gracias, se nos fue el tiempo muy rápido creo que eran temas interesantes de tocar y te agradezco mucho, René, que hayas estado esta noche. Fue bien difícil sentarse aquí porque Carlos Araujo es una persona no solamente con mucha capacidad técnica, sino una gran persona a quien yo admiro mucho, así que fue difícil ocupar este espacio. Ya. Hay un cerco de salud en Corinto, en Morazán, ahorita lo acaba de decretar el presidente. Sí. ¿Estás al tanto? Sí, lo anunció ayer estaba diciendo que había un brote. Una especie de brote, ¿no? Habría que ver cuántos son realmente los casos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Esa es una broma, pero mejor no la hago. Muchísimas gracias, Roberto, por estar esta noche. Pero que no crean que es censura, ¿va? porque los señores estaban Ya- diciendo aquí ya no va a volver que Carlos, Carlos no ¿no? venía porque lo regañó el Partido Arena, que demasiado protagonismo. Sí, sí. ¿Ya? No, Carlos es un muy buen analista y una gran persona. Va a estar en la asamblea sin duda. Gracias, gracias Roberto, gracias René, gracias Marvin por estar esta noche. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, un nuevo programa de debate. Mañana vamos a tener constitucionalistas, al doctor Francisco Beltrán Galindo y también al doctor Salvador Anaya, para poder analizar esto exactamente, digamos, dos cosas fundamentales. Esto posible desacato a la sala y también, digamos, la posible reforma constitucional. Nos vemos mañana. Que pasen muy buenas noches.